Jesús, Señor, Señor Jesucristo. Señor Jesús, Señor Jesucristo, invocamos tu nombre, Señor. Señor Jesús, Señor Jesucristo. Señor Jesús, sé propicio a nosotros, Señor. Invocamos tu nombre, Señor. Señor Jesús, ven Jesús, ven Jesús, llénanos de ti, Señor. Llénanos de ti, Señor. Te amamos, Jesús. Sin ti somos nada, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos tu llenura, Señor. Necesitamos tu presencia en medio de nosotros, Señor. Jesús, te necesitamos, Señor. Alumbra las tinieblas que pudiera haber en nosotros, Señor. Alúmbranos con tu luz, Jesús. Señor Jesús, danos vida, bendito Jesucristo. Danos vida, Señor. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. 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 Para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Tú eres santo, santo. 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 Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor, yo quiero estar. Cerca de ti, Señor,
yo quiero estar para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor, para contemplar tu majestad y exaltarte a ti, Señor. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, santo. Tú eres santo, Señor. Señor, bendecimos tu nombre, Señor Jesús. Nos rendimos ante tu presencia, Señor. Por nuestro Dios Jesús. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti, Jesús. Tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti, Jesús. Tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Eres el cachorro de león, Señor Jesucristo. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, Jesús. El cetro está en tus manos, quien te despertará, nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti, hasta que venga Cristo. Hasta que venga Cristo. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos
inclinamos ante ti, Jesús. Tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. Eres el cachorro de león, Señor Jesús. Cachorro de león, nadie te quitará el poder. El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. El cetro está en tus manos, ¿quién te despertará? Nadie se atreverá. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Todas las naciones esperamos hoy por ti. Jesús, esperamos por ti, Señor. Todas las naciones esperamos hoy por ti, hasta que venga Cristo. Oh, 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 hasta que venga Cristo. Jesús, tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti, Jesús. Tus hermanos te alabarán. Tomaste por el cuello a tus enemigos, nos inclinamos ante ti. Mateo 5, del 3 al 10. Mateo 5, del 3 al 10. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor Jesús. Jesús, Jesús, tú eres el bienaventurado. Cristo, tú eres el bienaventurado. Quien no te contiene a ti, Señor, no puede expresar tu gloria, estas bienaventuranzas, Señor. Quien no contiene a Cristo, Señor, no puede expresar esto, Señor. Pues tú, Señor, eres el bienaventurado, Señor, que fue pobre de espíritu, Señor. Se mantuvo pobre hasta que recibió el espíritu de la promesa a los ojos de Juan. Tuyo es el reino de los cielos, Señor. Tú eres este hombre bienaventurado que lloró, Señor, en el huerto del Getsemaní, Señor.
y recibió consolación y fuerzas para cumplir la voluntad de Dios. Tú eres este hombre manso, Señor, que enmudeció su boca. Como cordero fuiste llevado al matadero, Señor. Por ello, eres el cordero digno de tomar el libro y desatar sus sellos. Eres digno de esta tierra, Jesucristo, y digno de la iglesia, Señor. Tú eres este hombre, Señor, el cual es la justicia de Dios, Señor. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios le hizo pecado. Eres nuestra justicia. Y vendrás como justicia, Jesús, para saciar el hambre y la sed de todas las oraciones de tus justos, Señor. El Padre enviará al fiel y verdadero en su caballo blanco con justicia para juzgar y pelear. Hermoso eres, Jesús, y tu corazón es limpio, Jesús. Tu corazón es limpio. Tú no anduviste en consejo de malos, Señor, ni estuviste en camino de pecadores, Señor. Tú eres puro, Jesucristo. Tu voz es pura, tu palabra es pura, Señor. Y tú eres el príncipe de paz, el pacificador, Señor. Eres el Hijo de Dios. Tú, amado Señor, sufriste persecución aún antes de nacer, Señor. Escondido en Egipto, Señor, hasta llegado el tiempo, y aún así seguiste siendo asediado, perseguido por tentadores religiosos. Pero tuyo es el reino de los cielos, Señor. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy te pedimos, Señor, para que Jesús, como el bienaventurado, Señor, sea ministrado en la iglesia, Señor. Y sea expresadas las bienaventuranzas en la iglesia, Señor. No solo en esta iglesia de ahí Zacatecas, sino de todo el estado de Zacatecas, Señor. Jesús, tú eres el bienaventurado, Señor. Tú eres el pobre de espíritu, el manso. Eres la justicia. Eres el misericordioso. Eres de corazón puro, Señor. Eres el pacificador y tuyo es el reino, Señor. Jesús bienaventurado. Amén. Alabamos al Cordero de Dios, y eres digno de tomar el rollo. Alabamos al Cordero de Dios, eres digno de tomar el rollo. Alabamos al Cordero de Dios, eres digno de tomar el rollo.
rogamos. Jesús, te amamos, Señor. Sí, Señor Jesús. Señor Jesucristo, encomendamos este tiempo, Señor, de considerar tu palabra delante de ti. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero, Señor. Te rogamos que nos bendigas con tu palabra, Señor. Bendícenos con tu palabra, Señor. Señor Jesucristo. Bendícenos con tu palabra, Señor Jesús. Que tu palabra produzca todo aquello que debe producir en nosotros, Señor. Anhelamos eso, Señor. Anhelamos que tu palabra nos transforme, Señor. Transfórmanos, Señor. Señor Jesucristo. Transfórmanos, Señor Jesús. Transfórmanos como aquel centurión romano, Señor. Transfórmanos, Señor. Transfórmanos a tu imagen, Señor. Te rogamos por ello, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Hola a todos, reciban un gran saludo. Pues vamos a orar para poner este tiempo en manos de Dios y pedir de su ayuda. Padre, bendecimos tu precioso y santo nombre y te damos gracias, Señor, porque tú eres quien tiene cuidado de nosotros, Señor. Tú sabes lo que necesitamos aún antes de pedírtelo. Gracias, Señor, porque es más importante el cuerpo que el alimento, Señor, y la vida más que la vestimenta, Señor. Y si tú alimentas a las aves que no trabajan ni hilan, Señor, cuánto más a nosotros que somos tus hijos. Gracias por tu provisión y por tu cuidado. Rogamos en esta hora, Señor, que, Señor, tu presencia, Señor, nos llene. Señor, que tu palabra pueda correr con libertad y que tu palabra sea glorificada. Y tú también, que tu palabra crezca en cada uno de nosotros. Señor, ponemos delante de ti este tiempo, el tiempo de exponer tu palabra. Señor, danos la gracia para hablar y la gracia para oír. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a continuar en Primera de Corintios, capítulo 15. Estamos viendo este tema de Cristo, nuestra esperanza de gloria. Y hemos estado viendo en este capítulo 15 lo que el apóstol Pablo nos habla en relación a la resurrección, porque la resurrección es parte de nuestra esperanza. Entonces, el apóstol Pablo vimos cómo pues comienza a explicar cómo resucitaremos y cuáles serán los cuerpos que recibiremos cuando se lleva a cabo este gran evento de resucitar de entre los muertos. Entonces vimos del versículo 36 al versículo 38 prácticamente, donde el apóstol Pablo pone como ejemplo a las semillas, lo que se siembra, que es necesario que primero muera para que después pueda ser vivificada, ¿sí? Y de igual manera nosotros somos como semillas que necesitamos experimentar la muerte, es decir, la sepultura, para que después pueda germinar el potencial de vida que tenemos dentro de nosotros. ¿Cuál es este potencial de vida? Es Jesucristo mismo. Y este potencial de vida no solamente está reservado para manifestarse cuando Cristo regrese por segunda vez, sino aún el día de hoy. El día de hoy, esta vida, este potencial de vida que es Jesucristo morando dentro de cada uno de nosotros, puede germinar, puede producir la vida. Y entonces tenemos este precioso potencial desde que recibimos a Jesús como Señor, desde que lo recibimos como Salvador, desde que tuvimos fe en Él. Desde ese momento se activó este poder, este potencial de vida en nuestro interior que se va a manifestar en la resurrección de entre los muertos. Pero mientras ese suceso llega, desde antes, el día de hoy, que estamos vivos, este potencial de vida puede expresarse y puede manifestarse. Es interesante que hemos leído en estos días en el Evangelio de Mateo. Siempre me ha impresionado esto, yo se los he compartido en otros momentos, cómo Jesucristo comienza a hablar de una lámpara que Él encendió. Dice, y se pone en un lugar alto para que alumbre toda la habitación. Es decir, que el Señor Jesucristo ha encendido nuestro espíritu.
Anteriormente estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos dio vida cuando estábamos en esa condición de muerte espiritual. Y entonces el Señor Jesucristo encendió una lámpara, nos encendió, nos dio vida, colocó en nosotros este potencial de vida. Y ahora esta luz puede alumbrar. Él es una gran luz y luz resplandeciente que puede brillar y disipar toda tiniebla en las tinieblas y en la sombra de muerte. Así que gracias a Dios porque ese potencial se va a manifestar en un tiempo futuro, pero también se puede manifestar cada día este potencial de vida. Entonces el apóstol Pablo, para explicar la resurrección de los muertos y con qué cuerpos van a ser levantados los que resuciten, puso como primer caso, como primer ejemplo del versículo 35 al versículo 38, las semillas que tienen que ser sembradas. Esto ya lo había hablado Pablo anteriormente en este mismo capítulo 15, en el versículo 20 y 23, donde Jesucristo es el primer fruto de una gran cosecha. Y después en este mismo capítulo, del versículo 42 al 44, vuelve el apóstol Pablo a retomar el asunto de la siembra, de sembrar las semillas. Pero bueno, antes de llegar a esos versículos, quiero que hablemos hoy del versículo 39 al versículo 41. Así que vamos a darle lectura a estos versículos, Primera de Corintios 15, del versículo 39 al 41, y vamos a hablar un poco de estos versículos. Dice aquí, no toda carne es la misma carne, sino que una carne es de la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pero una estrella es diferente en gloria a otra. Y luego el versículo 42, quiero cerrar con este versículo, dice, así también es la resurrección de los muertos. Entonces, vimos que el apóstol Pablo comienza a ejemplificar la resurrección y con qué cuerpos vamos a resucitar, hablando de las semillas que se tienen que sembrar, tienen que experimentar la muerte para germinar la vida. Pero después el apóstol Pablo en el versículo 39 sigue tomando otro ejemplo para que se pueda entender cómo es la resurrección. Y en el versículo 39 ya comienza a hablar de la carne de los seres humanos, de la carne de los animales, de las aves y de los peces. Entonces, aquí comienza a hablar de otra cosa, comienza a hablar pues de estos diferentes tipos de carnes, ¿de acuerdo? Para ejemplificar también la resurrección y los cuerpos que recibiremos. Y cierra hablando de los cuerpos celestiales, del sol, de la luna, de las estrellas, porque cada una de ellas tiene una gloria distinta. Bueno, en estos versículos que hemos leído del versículo 39 al 41, el apóstol Pablo estaba demostrándoles a los hermanos de Corinto que Dios puede dar un cuerpo como Él quiera a todos los que vayan a resucitar. Así como Dios pudo darle un cuerpo a los animales, a los seres humanos, a las aves de los cielos, a los peces que están en el mar, de igual manera si Dios pudo tener este poder para dar a cada uno de estos cuerpos, pues un cuerpo distinto al otro, de igual manera el Señor Jesucristo en la resurrección tiene este mismo poder de dar el cuerpo que Él quiera a los que resuciten. Así como hay una carne para los seres humanos que es muy diferente, la carne de los seres humanos a la carne de los animales, de un toro, de un conejo, no sé, de un caballo. Es diferente la carne de un ser humano a uno de los animales. Pero de igual manera, la carne de un caballo o de un león es diferente a la carne de algunas aves. Y al mismo tiempo, la carne de las aves es completamente distinta, ¿sí?, a la carne de los peces. ¿Por qué? Porque tienen diferentes características, se tienen que adaptar a diferentes medios. Mientras que la carne de un pez está diseñada por Dios para vivir
ya sea en agua salada o en agua dulce, ¿sí? Es muy diferente cómo Dios creó a un león que no está diseñado para vivir en el agua. ¿Estamos de acuerdo? Y de igual manera, un león fue diseñado con su ferocidad, con su destreza, con su fuerza, con su habilidad. Y es muy diferente a un águila que tiene la habilidad de poder volar, por ejemplo. Entonces, cada una de estas carnes son diferentes. Y Pablo está tomando como ejemplo esto. De igual manera, la carne de los animales, de los peces y de las aves es muy diferente a la carne de los seres humanos. Es muy diferente. De tal manera que la carne de los seres humanos, en cierto sentido, pues es muy diferente a la de los animales. O sea, ¿o qué tenemos que ver nosotros con los animales? O sea, somos diferentes. Entonces son diferentes tipos de carnes. ¿Por qué? Porque cada carne se tiene que adecuar a las condiciones por las que Dios los creó, ¿no? Pensando en un pez que tiene que vivir en el agua y no puede vivir fuera del agua. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios creó de esta manera los diferentes cuerpos, ¿sí? Las diferentes carnes fueron creadas. Entonces Dios, así como creó a los animales, a los peces, a las aves y a los seres humanos, así Dios tiene el poder para darle el cuerpo de resurrección como Él quiera a los que van a resucitar. Entonces, hay estos diferentes tipos de cuerpos. Bueno, de hecho, al ser humano Dios lo puso, pues digamos, al frente de todos estas carnes, ¿no? De la carne de los animales, de los peces y de las aves. Y esto lo podemos ver en las Escrituras. Por ejemplo, el Salmo capítulo 8 se expresa claramente esto, cómo Dios aprecia al ser humano. Y lo puso, es de grande estima el ser humano. Y Dios creó al hombre para que el hombre pudiera señorear sobre toda la creación de Dios. Y la creación de Dios incluye a estas otras carnes, de los animales, de los peces y de las aves. Pero Dios lo creó al ser humano para que pudiera gobernar y señorear sobre toda la creación de Dios, ¿de acuerdo? Incluyendo estos diferentes tipos de carnes. Vamos al Salmo 8 para que veamos esto. Capítulo 8 del 3 al versículo 8. Dice aquí el salmista: cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el hijo del hombre para que lo visites? Dice, lo hiciste poco, lo has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear, ¿de acuerdo? Fíjense bien, sobre todas, sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas, bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, versículo 8, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Entonces fíjense la gran estima que tiene el ser humano delante de Dios. De tal manera que Dios, cuando creó al hombre, lo puso para señorear, nos dice aquí el versículo 6. Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos. ¿Y cuáles son estas obras de las manos? Bueno, Dios creó a los animales, a las aves y a los peces. Entonces Dios puso al ser humano al frente de toda su creación para que el ser humano pudiera gobernar sobre toda esta preciosa creación de Dios. Entonces, los diferentes tipos de carnes pues son muy diferentes en gloria. Y podemos ver a la luz de este salmo que la gloria de la carne del ser humano es mucho mayor que la de los animales, que la de los peces y que el de las aves. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios creó de esta manera porque tiene en muy alta estima al ser humano. Esto coincide perfectamente con Génesis capítulo 1, versículo 26. Vamos rápidamente allí, porque aquí la Biblia nos revela esto que siempre estuvo en el corazón de Dios respecto del ser humano que creó, como con una gloria diferente a los demás cuerpos
de los animales, las aves y de los peces. Dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto Dios no lo expresó de los animales, ni de los peces, ni de las aves, pero sí del hombre, del ser humano. Dios dijo, lo vamos a hacer, lo vamos a crear a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Esto pone en un escalón mucho más arriba al ser humano que a los animales. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues son diferentes tipos de cuerpos. Los cuerpos de los animales, de las aves y de los peces. Y si comparamos la carne de un animal con la de un pescado y con la de un ave, son diferentes y la del ser humano es completamente distinta también. Bueno, dice aquí Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree. Lo que acabamos de leer también en el Salmo capítulo 8, versículo 6. Dios creó al hombre para señorear sobre la obra de sus manos. Y dice aquí la escritura, sigo en Génesis 1:26, y señoree, dice, en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en todo lo que se arrastra, en las bestias y en toda la tierra, dice, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y esta palabra señorear que encontramos en este versículo 26 y en el Salmo 8, versículo 6, significa dominar o mandar. O sea, Dios creó al hombre para que pudiera dominar y mandar sobre toda la creación de Dios. ¿De acuerdo? Y después aquí mismo en Génesis, si nos vamos al versículo 28, dice lo siguiente: y los bendijo Dios y les dijo, fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, ¿sí? Y señoren en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y podemos encontrar nuevamente la palabra señorear sumada a una más de este versículo 28, que es sojuzgar. Y esta palabra sojuzgar significa conquistar. O sea, ustedes conquisten a los animales, a las aves y a los peces. Bueno, esto Dios se lo delegó al ser humano, pero el ser humano ha sido un mal administrador en este asunto. Y podemos ver cómo el ser humano ha abusado de los animales, ¿no? Y puedes encontrar muchos reportajes de animales que han sido tan lastimados, que son tan dañados, que se han perdido, que ya no existen, y mucho es por consecuencia del pecado del ser humano. Entonces podemos ver aquí, regresando otra vez a Corintios, capítulo 15, entonces podemos darnos cuenta cómo el apóstol Pablo está tomando como ejemplo, dice, la carne del ser humano, la carne de los animales, la carne de las aves y de los peces, que son diferentes, son distintos, de tal manera que al ser humano lo puso al frente de todos ellos. Señorea sobre esto que yo he creado. Entonces es diferente una carne de la otra. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces esto respecto al versículo 39. Después el apóstol Pablo habla del sol, de la luna y de las estrellas. Los hombres y los animales son diferentes, y los cuerpos terrenales también tienen glorias distintas, nos dice el versículo 39. El sol, la luna y las estrellas son cuerpos celestiales y tienen varios grados de gloria. Es diferente la gloria del sol al de la luna, y diferente la gloria de la luna al de las estrellas, y entre las estrellas también hay diferentes glorias. Y esto tú lo puedes ver, bueno, si en algún lugar puedes ver las estrellas, te das cuenta que unas brillan más que otras, unas se ven con una luz más intensa que otras, unas brillan más, se ven más grandes que otras, ¿no? Entonces la gloria también de los cuerpos celestiales son diferentes unas de las otras. Bueno, en este versículo 40 y 41
el apóstol Pablo ahora cambia precisamente. Después de haber hablado de las semillas, habló de los cuerpos de los animales, de los seres humanos, de los peces y de las aves, y en el versículo 40 y 41 comienza a hablar de los cuerpos celestiales. Comienza a hablar de las diferentes glorias que existen en los cuerpos celestiales, es decir, en el sol, en la luna y en las estrellas. Y dice el versículo 41, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Bueno, esto también se remonta al capítulo 1 de Génesis, en el versículo 16 al 18, porque ahí Dios también creó pues a las grandes lumbreras, y aquí se ve el orden en el que Dios creó precisamente a las lumbreras de los cielos. Así que vamos a ir rápidamente otra vez a Génesis capítulo 1 y vamos a leer el versículo 16 y el versículo 17. Bueno, vamos a leer desde el 14, Génesis 1:14. Dice acá, dijo luego Dios, hagamos lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras. ¿A quiénes se está refiriendo? Al sol y a la luna. Aquí se está refiriendo a estas dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor es el sol, para que señorease en el día, y a la lumbrera menor, es decir, la luna, para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Dice, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear, fíjense bien, en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. ¿De acuerdo? Entonces podemos ver que Dios también colocó a estas grandes lumbreras, a una para señorear, otra vez esta palabra, en el día, y otra señorear en la noche, nos dice la Escritura, para hacer esta separación de la luz de las tinieblas. Entonces vemos esto que es muy interesante que nos dice la Escritura aquí pues en Génesis. Entonces Pablo pues está ocupando esta misma parte de la creación de Dios para explicar la resurrección de los muertos y con qué cuerpos resucitaremos. Bueno, hay un salmo más que habla de esto, de las grandes lumbreras. Vamos ahí al Salmo 136, del versículo 7 al 9. Aquí se habla también de las grandes lumbreras que Dios creó. Dice Salmo 136, versículos del 7 al 9. Dice, al que hizo las grandes lumbreras. ¿Quién hizo las grandes lumbreras? Dios. Dios creó las grandes lumbreras. Dice, porque para siempre su misericordia. El sol para que señorease en el día, porque para siempre su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Entonces Dios hizo estas grandes lumbreras para señorear en el día y para señorear en la noche. Entonces, con estos versículos, amados hermanos, el apóstol Pablo, ¿sí?, está demostrando a los hermanos de Corinto que Dios, así como tiene el poder para crear a la lumbrera mayor, a la lumbrera menor, a las estrellas, para que señoreen en el día y en la noche, así como Dios tiene el poder para crear al ser humano con capacidades muy diferentes a los animales, y los animales capacidades distintas a los peces y los peces a las aves, ¿sí? De igual manera, Dios, que pudo darles a todos estos un cuerpo, también tiene el mismo poder para dar un cuerpo a los que resuciten. ¿De acuerdo? Dios tiene este poder de darle un cuerpo a los que resuciten. No seremos personas inanimadas, como un espíritu ahí, como un espectro en la resurrección. No, tendremos un cuerpo, porque así como nuestro Dios tiene este poder para crear las lumbreras, los animales, los peces al ser humano, de igual manera tendrá el poder para darles un cuerpo a los que resuciten. Entonces,
Pablo, al tomar estos ejemplos de las semillas, de los diferentes tipos de carnes y de estos cuerpos celestiales, lo que Pablo le está diciendo, si Dios pudo crear esto, puede también crear cuerpos para aquellos que resucitan. Pablo les está explicando esto. Qué interesante, ¿no, hermanos? Bueno, hablemos un poco de la gloria del sol. La gloria del sol, pues siempre representa el sol en tipología representa a Jesucristo. Cuando en muchos pasajes se habla del sol, se está hablando de Jesús. ¿Por qué? Porque Malaquías 4:2 nos dice que Jesucristo es el sol de justicia. Bueno, dice aquí el versículo 41, una es la gloria del sol. Bueno, Jesucristo en Mateo capítulo 17, versículo 2, cuando se transfiguró delante de sus discípulos, de 3 de ellos, de Pedro, de Jacobo y de Juan, los llevó a un monte y delante de ellos comenzó a cambiar su aspecto, comenzó a haber un resplandor en él. Y dice aquí Mateo 17, versículo 2, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. El rostro de Jesucristo comenzó a resplandecer. Qué interesante. Dice, y sus vestidos se hicieron blancos, ¿sí? Se hicieron blancos como la luz, dice la Escritura. Fíjese bien, esto que estaba pasando en Jesucristo, ya lo hablamos en algún momento. Colosenses capítulo 3, versículo 4, si no mal me estoy equivocando, dice que cuando Cristo, nuestra vida, este potencial de vida que está dentro de nosotros, se manifieste, es decir, cuando venga por segunda vez, dice, nosotros seremos manifestados con Él en gloria. ¿Cuál es esta manifestación de gloria cuando Él se manifieste? Es algo similar a lo que pasó aquí con Jesucristo en Mateo 17, versículo 2. Es la misma gloria que estamos viendo aquí. Entonces, cuando Jesucristo venga por segunda vez, entonces en nosotros también se va a manifestar ese potencial de vida, esa gloria que es Jesucristo. Cristo, nuestra esperanza de gloria, Cristo está en nosotros y esto se va a manifestar cuando Él regrese. Por eso Jesucristo, cuando dijo que Él encendió una lámpara para que no esté en un lugar oculto, sino en un lugar arriba para que alumbre la habitación, Jesucristo está hablando de este potencial de vida que tenemos, de esta gloria que ha de manifestarse en la manifestación de Jesucristo. Pero también se puede manifestar el día de hoy. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, ustedes son la luz de este mundo. Lo acabamos de leer en estos días en Mateo. Nosotros somos la luz de este mundo también. Así como Jesucristo es una gran luz y una luz resplandeciente, de igual manera nosotros somos la luz de este mundo, lo dijo Jesús. Así que Jesucristo encendió una luz en nosotros para que alumbre esta luz, para que se manifieste esta gloria, este resplandor, para que pueda ser manifestado hoy en este mundo que está en tinieblas y en sombra de muerte, para que esta gran luz y luz resplandeciente pueda manifestarse, pueda expresarse de tal manera que a través de nosotros, la iglesia, las tinieblas se disipen. Entonces es interesante porque lo que los apóstoles vieron de Jesucristo en ese monte de la transfiguración será algo que sucederá también con nosotros. Sucederá con nosotros. Así como Jesucristo pudo resplandecer su rostro como el sol y sus vestiduras se hicieron blancas como la luz, algo así va a suceder cuando nosotros resucitemos, hermanos. Así será. Por eso también Pablo, aquí en Primera de Corintios, puso como ejemplo de la resurrección y de los cuerpos con los que vamos a resucitar, los comparó con la gloria del sol, de la luna y de las estrellas. Cuerpos brillantes, cuerpos llenos de luz, para que señoren donde hay oscuridad. Bueno, así será esta situación. Bueno, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 16, en la segunda parte, Jesucristo
el apóstol Juan en Apocalipsis ve a Jesucristo nuevamente con este rostro como de sol. Vamos a leer este versículo, Apocalipsis 1, versículo 16. Voy a leer todo el versículo, pero es la segunda parte. Dice, tenía en su diestra, es decir, Jesucristo tenía en su mano derecha 7 estrellas. Qué interesante, 7 estrellas. Dice, de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y la siguiente parte dice, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. El apóstol Juan tuvo esta experiencia con Jesús en 2 ocasiones. En el monte de la transfiguración y estando allí en esa isla de Patmos como preso, ¿sí? Cuando él recibe esta revelación, de pronto él puede ver a Jesucristo y una de las características que ve en Jesucristo es la misma que vio años atrás cuando Jesucristo le dijo a Pedro, a Jacobo y a Juan, vengan conmigo, acompáñenme aquí, y comenzó Jesucristo a resplandecer su rostro como el sol. Bueno, Juan nuevamente vuelve a tener esta experiencia aquí pues, en la isla de Patmos. Y aquí pudo ver cómo el rostro de Jesucristo era como el sol, dice, cuando resplandece con toda su fuerza. Qué tremendo. Bueno, entonces la gloria del sol es una y es diferente a la gloria de la luna. Bueno, entonces nos dice aquí, regresando a Primera de Corintios capítulo 15, versículo 41, una es la gloria del sol, luego habla de la gloria de la luna, y la gloria de la luna tiene más que ver con nosotros. La luna es como una tipología de la iglesia. Entonces, así como la luna solamente proyecta la luz del sol, de igual manera la iglesia proyecta la luz de Jesucristo. Entonces, en cierto sentido, nosotros también la iglesia tiene una gloria impresionante. Es la misma gloria que recibe del sol. Es la gloria de Jesucristo que puede resplandecer a través de la iglesia. Y bueno, entonces la gloria de la luna también es diferente a la gloria del sol. Y también este versículo nos habla de la gloria de las estrellas. Y esto es muy interesante, la gloria de las estrellas. Ahí mismo ya leímos anteriormente Apocalipsis capítulo 1, versículo 16. Nos enfocamos en la segunda parte donde habla del rostro de Jesucristo como el sol cuando resplandece con toda su fuerza. Pero en la primera parte de este versículo 16, Juan vio en Jesucristo en su mano derecha que tenía 7 estrellas. Esas 7 estrellas representan pues a mensajeros que llevan la palabra de Dios. En ese caso eran las 7 estrellas que tenía Jesucristo en su mano derecha, eran, digamos, los 7 pastores que estaban a cargo de las 7 iglesias de las que se habla después de Apocalipsis 1, es decir, Apocalipsis 2 y Apocalipsis 3. Entonces era un mensaje de parte de Jesucristo a Juan. Mira, Juan, yo tengo a los que están como encargados de la iglesia, yo los tengo en mi mano derecha. Y en otro sentido también podemos entender que estas estrellas somos cada uno de nosotros, el cuerpo de Cristo. O sea, Dios nos ve en conjunto a todos, pero también de manera individual somos como esas estrellas que el Señor Jesucristo tiene en su mano. ¿Por qué? Porque brillamos en este mundo. Entonces, el Señor Jesucristo tiene a las estrellas, es decir, a los mensajeros en sus manos. Nos tiene a cada uno de nosotros en sus manos. Bueno, ya leímos anteriormente el Salmo 8, del versículo 3 al 8, donde vemos cómo aquí dice el salmista que cuando él veía los cielos, dice ahí, las obras de tus manos, cuando veo la luna, las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? O sea, el salmista podía compararse en cierto sentido con esta parte de la creación de Dios, con estas grandes lumbreras, con el sol, con la luna, con las estrellas, y el salmista decía, Señor, pues ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? O sea, ¿cómo yo me puedo comparar con el sol, con la luna y con las estrellas? ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué es el hijo del hombre para que le visites? Y ahí podemos ver el gran afecto que Dios tiene por los seres humanos. Porque tal vez sí, si nosotros nos comparamos con el sol,
con la luna o con alguna estrella, decimos, pues pobre de nosotros. Si nos comparamos de esta manera, pues si vemos los cielos y la luna, las estrellas que Dios formó, pues tal vez nosotros también podemos expresar lo mismo que el salmista. ¿Quiénes somos para que te acuerdes de nosotros? Para que tengas memoria de nosotros. Pero gracias a Dios que es así. Señor, tienes memoria de nosotros, te acuerdas de nosotros, nos visitaste y nos has coronado de gloria y de honra, dice aquí la Escritura en el Salmo 8. Así como la gloria del sol es una, la de las estrellas es otra, la de la luna es otra, dice aquí el Salmo 8, versículo 5, hablando del ser humano, dice, le has hecho poco menor que los ángeles y le coronaste de gloria y de honra. El ser humano tiene una gloria también que expresar y ha sido coronado con gloria y con honra. ¿Quién le ha coronado? Dios mismo ha coronado al ser humano con gloria y con honra. Y esta gloria, insisto, será manifestada en la resurrección de entre los muertos y puede ser expresada también el día de hoy. Entonces, podemos ver esto, amados hermanos, cómo Dios tiene en grande estima a los seres humanos. De verdad que hay una gran estima de parte de Dios sobre los seres humanos y Dios se acuerda de los seres humanos. Se acordó de ti, te vio en tu debilidad, te vio en tus pecados, pero Él extendió su misericordia y te salvó y te llamó para hacerte de Él, te compró con su sangre, te hizo un llamado, te justificó, te santificó, ¿sí? Y también nos glorificó. Qué tremendo, hermanos. Es lo que el Señor Jesucristo ha hecho con esta labor de llamarnos para que seamos de Él. Somos de grande estima delante de sus ojos. De verdad que sí lo somos. Bueno, el salmista podía, pues en cierto sentido, compararse con la gloria de estas grandes lumbreras y decía, pues, ¿quién soy yo? Pero gracias porque te has acordado y también nos has coronado de gloria y de honra. Bueno, gracias a Dios por esto. Bueno, regresando a 1 Corintios 15, versículos, pues ya vimos del 39 al 41, y después del versículo 42 al 44, el apóstol Pablo vuelve a retomar el asunto de la siembra, pero ya hablando ya de manera muy clara en relación al cuerpo que tenemos ahorita y al cuerpo que recibiremos en resurrección. Entonces ahorita somos semillas que tienen que ser sembradas, como dice aquí, en corrupción, en deshonra, en cuerpo animal, para que en la resurrección podamos resucitar y recibir un cuerpo en gloria, en honra y en poder. Vamos a leer estos versículos 43, 42, 43 y 44. Dice aquí la Escritura, el apóstol Pablo, dice, así también es la resurrección. Fíjense, así comienza el versículo 42. Así también es la resurrección. Así como las semillas tienen que ser sembradas para que puedan germinarse la vida y nada tiene que ver la semilla con la planta que ya floreció, así también es la resurrección. Así como la gloria, así como hay diferentes tipos de carne, la del ser humano, la de los animales, la de las aves y la de los peces, así también será la resurrección. Así como la gloria del sol es una, la de la luna es otra, la de las estrellas es otra, y entre cada estrella es diferente la gloria que tiene cada una, dice, así también será la resurrección de los muertos. Inicia diciendo Pablo en este versículo 42. Así será, así será. Habrá una gloria impresionante que se manifestará en la resurrección de entre los muertos. Bueno, dice aquí, versículo 42 al 44, dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en cuerpo animal, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Bueno, en estos versículos del 42 al 44, Pablo contrasta lo que se siembra con lo que tiene que resucitar. Lo contrasta y por eso dice,
Se siembra en corrupción, resucita en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucita en gloria. Se siembra en cuerpo animal, en debilidad, resucita en poder. Se siembra en cuerpo animal, resucita en cuerpo espiritual. Entonces, Pablo está contrastando lo que se siembra con lo que se obtiene en la resurrección. Actualmente, tú y yo, amado hermano, tenemos un cuerpo incorruptible. Corruptible, perdón, rectifico. Tú y yo ahorita tenemos un cuerpo corruptible, es decir, un cuerpo que se deteriora, un cuerpo que se desgasta, un cuerpo que se acaba, un cuerpo que terminará descomponiéndose, que se pudre. Pero al resucitar, entonces ya nunca volverá a experimentar este estado de putrefacción, jamás. Bueno, tenemos un cuerpo que no tiene honor, o sea, un cuerpo en deshonra, pero dice el apóstol Pablo que vamos a resucitar con gloria. Ahorita somos débiles, pero vamos a resucitar poderosos y fuertes. Y ahorita tenemos un cuerpo físico, natural, pero vamos a resucitar con un cuerpo espiritual. Entonces, esta es la gloria de la resurrección, hermanos. Y es la esperanza a la que tú y yo hemos sido llamados. Hablemos un poquito de esto para finalizar, porque Pablo comienza a comparar lo que se siembra, que es corrupto, con lo que va a resucitar, que es incorrupto. Entonces, ¿qué significan estas palabras? Bueno, la palabra corrupción que aparece en este versículo 42, en el 50 también aparece, y también lo encontramos en el versículo 53 y 54. Ahí encontramos esos versículos. Esta palabra corrupción o corruptible significa podrido. Eso significa decaimiento, ruina, significa perdición y perecedero. Entonces, eso es nuestro cuerpo que se tiene que sembrar. Ese es nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo decae día con día. Los años nos van pasando las facturas. Entonces nuestro cuerpo decae, nuestro cuerpo comienza a deteriorarse, comienza a entrar en una ruina que no esperábamos cuando teníamos 20 años, ¿sí? Comienza con este proceso de putrefacción. Se empieza a descomponer muchas partes de nuestro cuerpo. Entonces eso es lo que tiene que sembrarse, eso es lo que tiene que morir, porque Pablo, cuando dice que la semilla tiene que ser sembrada, está utilizando la palabra sembrar para ejemplificar la sepultura, es decir, la muerte. Entonces nuestro cuerpo que es corrupto, ¿sí? que decae, que se destruye, que es perecedero, ¿sí? Tiene que ser sembrado para que al resucitar pueda resucitar incorruptible. Bueno, esto de ser nuestro cuerpo corrupto fue algo que pues tanto David como el apóstol Pedro y el apóstol Juan hablaron, hablando de la resurrección de Jesucristo, cómo su carne no sería dejada, no sería corrompida. Dice ahí rápidamente, quiero leer esto, Salmos 16, del versículo 8 al versículo 10. Y dice aquí la escritura, dice: a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, que Jesucristo pudo experimentar, amados hermanos, la resurrección. Sabemos que Él resucitó con un cuerpo incorruptible. Su cuerpo nunca se corrompió. Su cuerpo no estuvo ligado como el tuyo y el mío, que sí están ligados. Por causa del pecado que mora en nuestros miembros, nuestro cuerpo se deteriora, está en ruina, perece día con día. Está en ruina por el pecado que mora en nuestros miembros. Pero Jesucristo no tuvo pecado. Entonces, Él, su cuerpo no vio corrupción. Él no vio corrupción. Y bueno, entonces vemos esto. Ahora, Pablo aquí contrasta, dice,
en el versículo, en Primera de Corintios 15, versículo 42. Dice, se siembra en corrupción, ya vimos lo que significa esa palabra, resucita en incorrupción. ¿Qué significa incorrupción? Bueno, esta palabra incorrupción la encontramos en este capítulo 15 de Primera de Corintios, en el versículo 42 que estamos viendo, en el 50, en el 53 y en el 54. ¿Y qué significa incorrupción? Existencia interminable. Gloria a Dios por esto, hermanos. Existencia interminable. Ya no tendrá fin jamás. Entonces, nosotros cuando resucitemos de entre los muertos, recibiremos un nuevo cuerpo y será incorruptible. Es decir, que este cuerpo existirá interminablemente. Será un cuerpo inmortal. Ya no podrá experimentar jamás la muerte. Nunca más. Es un cuerpo incorruptible. Bueno, gracias a Dios por eso. Y también será un cuerpo inalterable. Ya no se le va a poder hacer modificaciones. De que, ya me está fallando el riñón. Pues a ver, que me traigan uno de plástico. Ahí estoy formado en la lista. Me sale $5 millones. Pero pues ahí estoy, ¿no? No, hermanos. Ya será inalterable nuestro cuerpo. Ya no será afectado por lo que es afectado el día de hoy. Esta es nuestra esperanza, hermanos. Nuestro cuerpo, que ahorita está cada día en decaimiento, que está entrando en un proceso de ruina cada vez que avanzan los años, que nuestro cuerpo es perecedero, que se va pudriendo a medida que el tiempo avanza. En la resurrección recibiremos un cuerpo con una existencia interminable. Ya no se va a poder alterar este cuerpo y vamos a ser inmortales. Ya no experimentaremos jamás la muerte. Gloria a Dios por eso. Bueno, esta palabra incorrupción también la encontramos como incorruptible en el versículo 52. Y en el versículo 52 esta palabra incorruptible significa sin decaer e inmortal. Eso significa sin decaer y será inmortal nuestro cuerpo. Bueno, en el versículo 53 Pablo dice, se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Bueno, la deshonra aparece en este versículo 43 y esta palabra deshonra significa desgracia, vergüenza, vil, que no tiene honor. Infamia también se traduce esta palabra, deshonra. Pero la palabra gloria aparece muchas veces en este mismo capítulo 15 de Primera de Corintios y aparece en el versículo 40, en el versículo 41 aparece 3 veces y en el versículo 43. Entonces, pues aquí podemos ver que la palabra gloria aparece en 5 ocasiones, mientras que la palabra deshonra aparece una sola vez. Entonces, la palabra gloria le echa montón a la deshonra. Es decir, que nuestro cuerpo, hermanos, será un cuerpo glorioso, o sea, será un cuerpo honroso, lleno de honra, lleno de gloria, mientras que toda la infamia, la desgracia, la vergüenza, lo vil de nuestro cuerpo perecerá. Pero ya no volverá a existir eso. La deshonra ya no formará parte de nosotros, sino que resucitaremos en gloria, en gloria. Bueno, y después en este mismo versículo 43, también Pablo dice, se siembra en debilidad y resucitará en poder. Bueno, la debilidad, eso está tremendo, hermanos. Esta palabra es la que más me llamó la atención. Al igual que incorrupción, que es existencia interminable, esta palabra debilidad, que la encontramos en este versículo 43, tiene un significado pues muy interesante. Fíjense bien, esta palabra debilidad habla de la debilidad del cuerpo y de la mente. Y también esta palabra se traduce como enfermedad, fragilidad y pues debilidad, débil. Entonces fíjense lo que está hablando de nuestro cuerpo.
Este cuerpo tiene que ser sembrado. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Es decir, nuestro cuerpo es débil, hermanos, tanto en el cuerpo como en la mente. O sea, nuestro cuerpo, fíjate cómo te puedes debilitar por un problema. ¿A dónde viene inmediatamente el problema a atacarte? En la mente, en los pensamientos. Se te va el sueño, estás preocupado, te estresas, te duelen los hombros, estás todo tieso. ¿Cómo estás? Bien, estoy bien, ¿no? Así con todos los hombros levantados. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es débil. Porque inmediatamente que hay un problema, entonces nuestro cuerpo refleja esa debilidad físicamente y en nuestra mente. Está tremendo, hermanos. Entonces nuestro cuerpo, y vaya que la debilidad mental por algún problema, eso te saca las canas, te saca las arrugas en la cara y te lleva la vida. Pero nuestro cuerpo es así. Somos débiles en cuerpo y en mente. Nuestro cuerpo se enferma, se enferma de cualquier cosa. O sea, ya ahorita estornudas y ya eres un peligro para todos, ¿no? Entonces ya nada más te ven que estornudas tantito y ¡ay, Dios mío! ¿No? Aléjense de mí, te reprendo, Satanás, ¿no? Casi en lugar de que te digan salud, te dicen te reprendo, Satanás. Bueno, entonces nuestro cuerpo se enferma. Es impresionante cómo al pasar los años el cuerpo se enferma, ya de cualquier cosa comienza a enfermarse, comienza a debilitarse. Nuestro cuerpo es frágil, eso significa esta palabra debilidad. Es tan frágil que con cualquier cosa pues ya estamos muriendo, ¿no? Morimos porque somos frágiles, somos muy débiles, Entonces, la Biblia nos dice aquí que nosotros vamos dice aquí el versículo 43, se siembra en debilidad y resucitará en poder, es decir, con fuerza, con poder. O sea, la debilidad ya va a ser extirpada de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el potencial de la vida dentro de nosotros, que tarde que temprano se va a manifestar, hermanos. Así como dice Romanos capítulo 8, toda la creación gime esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Dice, y nosotros también en nuestros cuerpos gemimos esperando la redención de nuestros cuerpos. Porque nuestros cuerpos son débiles. Somos débiles en nuestra mente en muchas ocasiones. Por eso la Escritura dice, renuévense en el espíritu de su mente. Por eso dice que tenemos que renovarnos con la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida. Y la palabra penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y la palabra de Dios puede bendecir nuestra mente, nuestros pensamientos. Porque la mente es el alma, hermanos. La mente es el alma. Entonces podemos tener una debilidad en el cuerpo y en la mente, es decir, en el alma. En el alma somos débiles, somos frágiles, nos enfermamos, somos débiles en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y vaya que el cuerpo con el alma tienen una asociación increíble. Y juntos son una dinamita en contra de nuestro espíritu, si no se sujetan al espíritu. Qué tremendo. Entonces nuestro cuerpo es así, hermanos. Se tiene que sembrar en debilidad para resucitar en poder. Porque la verdad que nuestro cuerpo es verdaderamente débil y nuestra alma también. Pero necesitamos fortalecernos en el espíritu. Y cuando nuestro espíritu, hermanos, es fortalecido por Dios, entonces nuestra alma y aún nuestro cuerpo mortal pueden ser vivificados. Eso también lo dice Pablo en Romanos. Así que este es el asunto. Y por último, hermanos, Pablo habla también aquí en el versículo 44. Dice, se siembra en cuerpo animal, dice, resucitará en cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. ¿A qué se refiere con el cuerpo animal? Bueno, no es una ofensa de Pablo. Aquí Pablo no le está diciendo animales, ¿no?
Más bien, cuerpo animal se refiere a nuestro cuerpo físico y natural, ¿sí? A eso se refiere, a nuestro cuerpo físico y natural. Y un cuerpo natural es un cuerpo que no es espiritual. Entonces, tenemos un cuerpo que es natural, que es físico, ¿sí? Aquí estamos con un cuerpo físico, con nuestro cuerpo que es natural, pero este cuerpo no es espiritual. El espiritual lo recibiremos cuando resucitemos de entre los muertos. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, este cuerpo físico, este cuerpo natural que tenemos, es animado por el alma. ¿De acuerdo? Es decir, que nuestro cuerpo físico es movido por el alma. El alma está constantemente dotando a nuestro cuerpo, lo está dotando de pensamientos, de sentimientos, de ideas, de muchas cosas, de una voluntad que no es la de Dios. Y constantemente nuestro cuerpo recibe una dotación del alma. El alma, hermanos, es el que motiva de pronto a nuestro cuerpo a hacer lo que hacemos. Y no tiene que ser así como personas espirituales, sino que debemos ser gobernados por el Espíritu de Dios que vive en nuestro espíritu humano. Y esto puede gobernar nuestra alma y también nuestro cuerpo, pero de manera natural, nuestro cuerpo natural, ¿sí? es movido por el alma. Recibe una dotación abundante del alma constantemente. Y bueno, en un cuerpo así predomina el alma, ¿sí? Entonces, un cuerpo que es movido por el alma, pues se deja llevar por lo que piensa, ¿no? Ahorita le llega un pensamiento, quiero hacer esto, y lo hace sin consultar a Dios. Siento hacer esto, es que siento hacer esto. Bueno, el sentimiento es el alma. Pero si Dios no está detrás de ese sentimiento, no es Dios. Entonces es el alma que está dotando a nuestro cuerpo para hacer ciertas cosas. ¿De acuerdo? Entonces, así es la dinámica de la dotación que recibe nuestro cuerpo físico y natural por el alma. Por el alma. Este ejemplo es muy claro, fíjense. Si de pronto tú vas a un centro comercial y vas específicamente a pagar la luz, llevas el dinero exacto para pagar la luz, pero de pronto tú vas ahí por un centro comercial y ves unos tenis que te gustan, ¡ay! Tu alma ya fue tocada, ¿no? Y por tu cuerpo, o sea, tu cuerpo ahí, tus ojos dicen, ¡ay! Esos tenis están increíbles, me combinarán con este pantalón de 10. Entonces ya, esa situación ya movió tu alma y tu cuerpo. Entonces, el alma comienza a trabajar, comienza a pensar, ¿cómo le hago para conseguirlos? Si pago la mitad de la luz, pues tal vez sí me alcanza, y también tengo que pagar el agua, pero lo voy a dejar pendiente, y entonces así le sumo, y nuestra mente está así, cómpralos. Y de pronto, pues la voluntad se mueve a esa situación. Entonces está el pensamiento, los compro, ¿sí? La voluntad, está el pensamiento, qué bien se me van a ver con estos pantalones. Está la voluntad, los voy a comprar, y está la emoción, se me van a ver padrísimos. Entonces el alma está dotando al alma para comprar unos tenis. Así funciona nuestra alma en una asociación con el cuerpo. Bueno, este cuerpo que es animado por el alma, que es movido por el alma, que es dotado por el alma, ¿sí? Ese es el cuerpo pues de lo que Pablo está hablando aquí, el cuerpo animal, o sea, el cuerpo natural o físico que tú y yo tenemos. Bueno, ese es el cuerpo pues animado por el alma. Mientras que el cuerpo espiritual será un cuerpo resucitado, saturado de Dios, saturado de la gloria de Dios, del Shekinah de Dios. Así como estamos leyendo ahorita en Crónicas, qué impresionante cómo Salomón terminó de construir el templo y la gloria de Dios llenó todo el templo. Es decir, Dios aprobaba la edificación de ese templo. Voy a estar atentos a las oraciones que se hagan aquí. Mis ojos y mis oídos estarán atentos a todas las oraciones que se levanten en este lugar. Y Dios estaba atento escuchando todo eso y llenó ese templo porque Él estaba a favor, estaba de acuerdo con la edificación de ese templo. ¡Qué tremendo! Lo mismo que sucedió con el tabernáculo que levantó Moisés.
Moisés edificó un tabernáculo y la gloria de Dios llenó ese lugar. Bueno, lo mismo pasó con Jesucristo. Jesucristo fue lleno de la gloria de Dios y ahora la iglesia, la iglesia es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¡Qué tremendo! La gloria de Dios también está con nosotros. Entonces el cuerpo espiritual es un cuerpo resucitado que está saturado de Dios, de la gloria de Dios mismo. Es un cuerpo en el cual el espíritu predomina. Entonces cuando muramos, nuestro cuerpo natural, teniendo una asociación con el alma, será sembrado, es decir, será sepultado, es decir, que en corrupción, en deshonra y en debilidad va a ser sepultado, pero cuando sea resucitado, llegará a ser un cuerpo espiritual, incorruptible, glorioso y lleno de poder. Eso es lo que nos espera en la resurrección, hermano. Y es de lo que Pablo está hablando aquí, en estos versículos. Qué tremendo, hermano. Bueno, creo que por el momento aquí le vamos a dejar, aunque quiero todavía nada más hablar un poquito más del cuerpo físico y del cuerpo espiritual. Unos versículos que quiero citarles en ese sentido, hablar poquito de ellos, pero con eso vamos a iniciar la siguiente vez. Pero aquí podemos ver, Pablo dice en el versículo 42, así también será la resurrección de entre los muertos. Bueno, hermano, esta es la esperanza que tenemos en Cristo. Resucitaremos. Amén. Padre, pues te damos gracias por la resurrección de entre los muertos. Jesucristo, tú eres la resurrección y tú eres la vida. Y todo aquel que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Señor, los sepulcros abrirán para que podamos levantarnos del polvo de la tierra. Nuestros cuerpos que ahorita son débiles, que no tienen honra, que son corruptibles, que son animados completamente, dirigidos y dotados por el alma. Señor, en la resurrección se levantarán nuestros cuerpos, Señor, incorruptibles, gloriosos, llenos de poder y espirituales. Oh Señor, gracias porque esta es nuestra esperanza. Yo te pido, Señor, por tu iglesia, para que alumbres los ojos de nuestro entendimiento, para que nos des espíritu de sabiduría y de revelación de estas cosas, y para que sepamos que esta es la esperanza a la cual tú nos estás llamando. Resucitaremos y te damos gracias por ello, Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos pronto.